Bueno, continuamos con el absceso piógeno. Bueno, a diferencia del absceso amebiano, tiene una menor incidencia y obviamente va a estar encontrado en todas las latitudes del mundo, mientras que el absceso amebiano generalmente se presenta en zonas endémicas. La incidencia es de 0,29 a 1,47%, pero esto depende de la localización, la edad del paciente y todos muchos factores. Pero en general esa es la incidencia. La edad se presenta más de 50 años o en personas menos de 50 años, pero en personas inmunodeprimidas. La presentación es igual en hombres y mujeres, al igual que el otro. El compromiso es mayor en el lóbulo derecho por mayor masa del lóbulo derecho. A diferencia del absceso amebiano, los abscesos son múltiples en más de la mitad y la mortalidad sí es elevada si no se trata de forma adecuada. El gran problema cuál es: cuando existe un absceso piógeno, a diferencia del amebiano, la etiología puede ser dentro del hígado o fuera del hígado. Muchas veces es difícil de determinar el foco y peor la bacteria, y aún así el antibiótico a administrar en el paciente. En el tiempo en el que se demore este manejo, condiciona una sepsis no en el paciente, lo que puede condicionar al deceso del paciente. ¿No? Es baja la mortalidad con relación a otras patologías, pero aún así, si no se realizaría este tipo de manejo agresivo, pues sí, tendríamos una mortalidad disminuida. La patogenia. Una de las principales causas es la biliar. Supongamos que tenemos un paciente con una colestitis crónica reagudizada, el paciente lo deja, toma analgésicos, pues la pared vesicular se va deteriorando por la infección, va necrosándose, inclusive llegándose a perforar, pero no lo hace en la cara anterior, en la cara abdominal o peritoneal, sino le hace la cara pegada al hígado, lo que condiciona que el contenido purulento de la vesícula desemboque en el hígado, produciendo un absceso hepático. La pideflebitis portal. En muchos cuadros abdominales, tal vez el más documentado es el de la apendicitis en un plastrón apendicular. Cuando se encuentra con esta entidad, uno pareciera decir que está contra la infección, pero en realidad se realiza un drenaje venoso de todo el material séptico localizado en la fosa ilíaca derecha. Obviamente estos émbolos sépticos van a ir por drenaje venoso hasta la vena porta y la vena porta en el hígado, produciéndose inclusive microabscesos hepáticos o una trombosis portal séptica, la famosa pideflebitis. Trauma. Muchos partes del cuerpo, después de recibir un trauma, pues generan extravasación de sangre, formación de hematomas, coágulos, que posteriormente se reabsorben. Pasa lo mismo en el hígado, con caídas, inclusive en el flanco derecho puede ocasionar hematomas pequeños o grandes. El problema es que se pueden sobreinfectar, produciendo abscesos. Bacteriemias. No necesariamente que bacterias que lleguen al hígado, sino, o mejor dicho, presentes en el hígado, sino en cualquier parte del cuerpo. Una bacteria puede ser viable, especialmente en el tubo gastrointestinal. Puede drenarse hacia la vena mesentérica y llegar, las venas mesentéricas a la vena porta, y llegar al hígado y producir infecciones a nivel del hígado. Criptogénico. Cuando no existe una causa aparente, pues la llamamos criptogénica o causa primaria. Y iatrogénica, cuando existen causas debidas a un procedimiento médico. Por ejemplo, tenemos un paciente que queremos una biopsia hepática para cualquier tipo de estudio, por ejemplo una colagenopatía. Hacemos una punción y no hacemos buena antisepsia de la piel. Entonces, al no hacer buena antisepsia de la piel, introducimos o inoculamos bacterias gram positivas de la piel hacia el hígado, produciendo un absceso hepático. No vemos trauma, bacteriemias. Etiología. Tenemos tres grupos de bacterias los cuales debemos tener en cuenta. Los cocos gram positivos, especialmente Staphylococcus aureus, el más grave, pero aunque la epidermidis se puede presentar en pacientes inmunodeprimidos. Streptococcus, enterobacterias, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, por ejemplo, son las más comunes. Entre los anaerobios, Bacteroides fragilis y Clostridium. Miren, entonces tenemos estas tres entidades. Cocos gram positivos, que responderían muy bien lo que es a las penicilinas, ¿sí?, o a las fluoroquinolonas. Enterobacterias, como la E. coli, que respondería muy bien a lo que son las cephalosporines de tercera generación o a los aminoglucósidos. Anaerobios, como el Bacteroides fragilis, que respondería muy bien a los nitroimidazoles, como la metronidazol. Entonces tenemos ciprofloxacina,
fotaxima y metronidazol como antibióticos como alternativas a antibióticos que podríamos usar en este tipo de pacientes. ¿Por qué es importante entender esto? Porque lamentablemente no tenemos muchas veces una sola bacteria, tenemos más de una bacteria, es decir, infecciones polimicrobianas. En más de la mitad de los casos se presenta esto. Y el inicio de los antibióticos en un paciente con absceso o infección debe ser de inmediato, no esperar. O sea, llamamos antibiótico terapia empírica. La más frecuente sin duda, pero debemos recordar E. coli, el Klebsiella pneumoniae y el enterococo. En pacientes diabéticos, inmunodeprimidos y posoperados, también debemos pensar en la colonización de hongos, ¿sí? Para lo cual muchas veces se agrega fluconazol al tratamiento. En pacientes que han sido sometidos a procedimientos odontológicos o han tenido endocarditis, pues el estafilococo es el más bacteria propensa a infectar o presentar en el paciente. La presentación clínica puede ser insidiosa menos de 2 semanas, con dolor en el hipocondrio derecho, pesadez, una fiebre generalmente presente en casi todos los casos, transpiración, sudoración nocturna, vómitos, anorexia, pérdida de peso, generalmente el 25% de la masa, y la hepatomegalia, además de presentarse una ictericia. Acá tenemos diferencias con el absceso mediano, por ejemplo, la leucocitosis. Se presenta una leucocitosis con gran neutrofilia, de hecho a veces hay reacciones leucemoides como por ejemplo 20.000 leucos no encontradas. El volumen de sedimentación tubular está incrementada, la proteína C reactiva está más de 96, fosfatas alcalinas elevadas, prolongación del TP por coagulopatía. Recuerden, los factores de coagulación están en el hepático, se producen, por lo tanto hay una alteración de la misma, hiperbilirubinemias, las transaminasas son elevadas, pero a diferencia del absceso amibiano no nos indican ruptura. ¿Por qué? Porque son microabscesos o abscesos pequeños, a diferencia del absceso amibiano que puede ser uno, pero uno bien grande. Los hemocutipos generalmente salen positivos y estos se deben realizar 2x3 o 2x2, que significa tomar 2 muestras de diferente tiempo, y en esas veces que vas a tomar la muestra debes sacar de 2 lugares diferentes, por ejemplo, arteria radial, arteria ilíaca, ¿no? Por ejemplo, arteria humeral, pues debemos variar, o vena mejor dicho, ¿no? Radial, humeral o ilíaca. El diagnóstico por imagen. La radiografía siempre nos puede ayudar algo, simplemente a determinar si hay una elevación del diafragma, un desarme pleural, lo mismo que el absceso mediano, pero siempre y cuando se presenten en la superficie del lóbulo hepático derecho. Muchas veces no lo hace. Por ecografía sin duda es un poco más difícil que el mediano, porque las lesiones son menos de 1 centímetro muchas veces y es difícil para el ecografista evaluar, pero si los puede evaluar tenemos pequeños abscesos. Para acá nos serviría mucho la tomografía, puesto que tiene una sensibilidad especial casi del 100%, inclusive nos puede identificar si estuviera abicado el absceso para el drenaje percutáneo. El tratamiento debe ser individualizado a partir de una punción donde se va a hacer un cultivo y antibiograma de la bacteria, pero no podemos esperar esto, a veces tarda 48 o 72 horas el resultado. Entonces debemos iniciar antibiótico terapia empírica hasta tener los datos. Generalmente con buenos antibióticos y el drenaje percutáneo de abscesos un poco más grandes podemos realizar la curación de los pacientes. El tratamiento, les habíamos indicado, va a depender mucho del germen, pero se debe iniciar para las 3 bacterias, gram positivos, gram negativos y anaerobios. La duración del tratamiento puede ser en abscesos múltiples hasta 6 semanas, es decir, 1 mes y medio. Abscesos únicos generalmente son suficientes un esquema de 14 días. Drenaje percutáneo tiene un éxito de hasta 90%. ¿Y por qué no se resuelve 100%? Muchas veces, como se ve acá, está tabicado. Entonces llega el drenaje, drena este, pero estos demás no. Entonces es necesario hacer más punciones, pero con más punciones existe más riesgo de complicaciones, como obstrucción del drenaje, hemorragias, ¿no? O una ubicación adecuada del drenaje. El drenaje quirúrgico, cuando fallen los antibióticos, es decir, no hay mejoría evidente a los 48 o 72 horas el paciente, o se ha aplicado un drenaje percutáneo y el mismo se ha tapado o no está drenando, o el paciente conlleva mayor morbilidad, sigue viendo fiebre, el paciente tiene una falla orgánica agregada, entonces insuficiencia renal, ¿no? Entonces
entonces debemos pensar en operar al paciente. Si es que el paciente no tenía peritonitis, es decir, no tenía signos de dilatación peritoneal, pero ahora sí lo tiene, debemos operar al paciente porque puede haber ruptura o que la causa original del absceso piógeno hepático esté dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo un apéndice retrocecal perforado, ¿no? Que no da sintomatología peritoneal, pero que cuando ya se ha complicado todo, pues puede dar sintomatología. Abscesos tabicados, abscesos de gran viscosidad, abscesos múltiples y grandes, abscesos en el lóbulo izquierdo, pues son considerados aptos para el drenaje quirúrgico. Obviamente la primera opción es laparoscópica. Factores de mal pronóstico: edad de más de 60 años, urea más de 20 miligramos, creatinina más de 2 miligramos, bilirrubina total más de 2 miligramos, albumin menos de 2.5 y alguna otra comorbilidad, especialmente diabetes o algún tipo de inmunodepresión como desnutrición severa, hipoproteinemia o VIH. Entonces tenemos este cuadro de resumen: la mediano versus piógeno. Historia, antecedentes epidemiológicos nos importa mucho en la mediano. En el piógeno tal vez antecedentes cercanos, simplemente trauma reciente o alguna patología, por ejemplo vesicular, que ya se conoce. Leucocitosis moderada en el mediano, pero muy elevada en el piógeno. Hemocultivos son negativos en el mediano, piógenos positivos. La serología de ELISA, una titulación en 1 en 256, sale para ameba entamovestolística, más para el piógeno sale negativa. El aspirado es similar a la pasta de anchoas en el mediano, mientras que es espeso, amarillento, verdoso, dependiendo de la bacteria. Por ejemplo, puede ser como leche condensada en el caso de Staphylococcus aureus, en el caso del piógeno. Olor, tiene un olor fétido en el piógeno. Organismos son bacterias, pueden ser muy polimicrobianas, pero recuerden que es gram positivos, gram negativos y anaerobios. Cultivos salen positivos para el piógeno y negativo para el amibiano. Entonces, un resumen ecográfico y tomográfico: vemos que en el absceso amibiano es único, grande, de bordes circunscritos, homogéneo o heterogéneo, pero siempre es hipodenso, no, mejor dicho, hipoecogénico. Vemos acá, frente a un piógeno que es múltiples, hipoecogénicos, menores a 1 centímetro muchas veces. Y en la tomografía es único, grande, y en el otro puede ser tabicado inclusive.